Hola, chavos y chavas de estadística inferencial. Les grabo este pequeño video, bueno, espero que no sea muy largo, con el fin de introducir el tema de las distribuciones continuas, concretamente de la distribución normal. Eso para que la próxima clase que nos veamos ya no me tenga yo que extender mucho explicando lo básico. A ver, voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Ahí ya deben de estar viendo ustedes mi PowerPoint. Bueno, la clase pasada, la clase del 30 de septiembre, estábamos diciendo que existen dos tipos de distribuciones de probabilidad que nos interesan, ¿verdad? La distribución discreta y la distribución continua. Pero las discretas, como estuvimos viendo en clase, pues se ocupan cuando existe un número limitado de valores que pueden tomar nuestras variables de interés. Sí, por ejemplo, cuando solamente hay dos, tres, cuatro o cinco posibilidades, por ejemplo. Ser hombre o ser mujer, estar en una comunidad rural, una comunidad urbana, eh, o por ejemplo, estas categorías que vienen en las encuestas, de qué tanto está de acuerdo con algún enunciado y dice muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿no? En esos casos, pues hay poquitas categorías a las que le vamos a asignar una probabilidad a cada uno. O por ejemplo, cuando existen conteos de poquitos valores, ¿verdad? Cuando consideramos que solamente puede haber, por ejemplo, 0, 1, 2 o 3 reportes de homicidios en una hora. En ese caso, pues es una distribución discreta también. Cuando entramos a usar variables ya que pueden tomar una gran cantidad de valores, por ejemplo, variables de estatura, variables de peso, variables que tienen que ver con dinero, como los ingresos o como los presupuestos, ¿sí? O, por ejemplo, si estudiáramos el número total de delitos que se cometen en una ciudad en un año, bueno, pues eso ya son variables que pueden tomar valores de miles o millones, ¿sí? En esos casos, pues se utilizan distribuciones continuas, que es lo que vamos a empezar a ver. Y este tema ya empieza a tocarse en el capítulo 6. Estamos hablando del libro de Mendenhall. Sí, todavía estamos con ese primer libro. Decimos que las distribuciones continuas, pues se utilizan cuando nuestra variable de interés puede tomar un gran número de valores, ¿no? Como ya dijimos. En estatura, pues hay muchas estaturas diferentes, ¿no? Hay personas que miden 1,30 y personas que miden 2,30 m. Y una gran cantidad de valores entre esos dos. O los presupuestos asignados a obras públicas en los diferentes estados del país. Bueno, pues ahí los valores pueden ser desde 0 hasta millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, este tipo de variables, cuando las estamos usando, también se presta a que utilicemos distribuciones continuas de probabilidad. O como les decía, el número de delitos que se cometen en las ciudades mexicanas en un año. Pues eso también se presta para lo mismo, ¿no? Como pueden ser miles y miles de delitos, pues también es una distribución continua, ¿sí? Estamos midiendo cantidades que pueden ser muy variables. No es lo mismo que en las distribuciones discretas, que tenemos como un conjunto limitado de resultados que puede haber. Entonces, se necesitan diferentes tipos de funciones para modelar las continuas y las discretas. Ejemplos de distribuciones continuas, pues hay varias que se utilizan en ciencias sociales, ¿no?
En su libro nos hablan de algunas como la distribución normal y la uniforme. Son de las que más se mencionan. También podría mencionarse la distribución exponencial, la distribución T-de-Student, que son muy usadas en ciencias sociales. Nosotros nos vamos a centrar en esta primera, que es la distribución normal. Es muy importante que conozcamos la distribución normal porque los modelos estadísticos avanzados, pues muchas veces asumen que los datos están distribuidos de acuerdo a una función normal. Ahorita vamos a ver lo que es eso. Por ejemplo, el artículo que leímos al principio sobre el curso sobre el gasto público en seguridad, pues quizás no recuerdo si lo dice explícitamente. Muchas veces los artículos no lo dicen porque ya es algo que se da por sentado. Pues asume una distribución normal. Es lo que yo entiendo a partir de los modelos multivariados estadísticos que se usan en ese artículo. Entonces, es súper importante que ustedes vayan conociendo lo que es la distribución normal. Normalmente en los cursos introductorios de estadística, como el primer curso que llevaron, el de estadística aplicada, pues nos hablan de ciertas propiedades que tienen las distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Acuérdense, cuando estamos utilizando una distribución continua, nos estamos refiriendo a una gráfica como esta, ¿verdad? Dos ejes, un eje de las X, un eje de las y una función que muestra una línea curva, por lo regular, que muestra los valores que va tomando, ¿sí? La distribución. Por ejemplo, si esta fuera una distribución de ingreso de los hogares, pues aquí en el eje de las X tendríamos los valores de 0 hasta quién sabe cuántos millones, ¿no? Porque hay hogares que tienen millones de ingresos al mes, ¿sí? Entonces, básicamente, y lo que nos indicaría el eje de las Y aquí, pues sería el número de hogares que tienen X nivel de ingreso, ¿no? Entonces, francamente, aquí lo que estamos viendo, pues es que los hogares con 0 ingresos o con pocos ingresos son muchos, porque la curva es muy alta aquí. No sé si se entiende más o menos bien. Y la curva la línea de la curva se va acercando al eje de las X conforme el ingreso se hace más grande. ¿Por qué? Porque los hogares con niveles de ingresos son muy poquitos. Ahorita nada más les puse ese ejemplo para que entiendan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de distribución. Ahora decía yo que desde los primeros cursos de estadística les hablan, o la mayoría de los profesores les hablamos al menos, de las características de las distribuciones. Que recuerden, las distribuciones continuas se representan con estas curvas, ¿verdad? Se acordarán, por lo menos algunos de ustedes, que en el primer curso les hablaban de la simetría de las curvas, ¿no? O sea, las curvas pueden ser perfectamente simétricas como esta que está en medio, ¿sí? Es decir, que la mitad de los valores están a la izquierda de la media en este caso es lo que está en el mero centro, esta línea naranja. Entonces la mitad de los valores están a la izquierda y la mitad de los valores están en la derecha, ¿verdad? Pero las curvas no siempre son así. A veces, con mucha frecuencia, sucede, como decíamos en este caso, que la mayoría de los valores están a la izquierda de la media. O sea, son más bajos que la media total del ingreso. Acuérdense que aquí estoy usando el ingreso como ejemplo, ¿verdad? En este caso, cuando la mayoría de los valores son más chiquitos que la media, esto se ve porque la joroba de la curva está a la izquierda de la media. Hablamos de asimetría positiva. ¿Por qué se dice que es positiva? Porque esta parte de la curva que se llama la cola, ¿sí? Esta que va acercándose al eje de las X, está yendo hacia la derecha. O sea, lo que en un plano cartesiano se representaría con el signo más, ¿sí? El signo más es hacia la derecha, el signo menos es hacia la izquierda, ¿sí? Siempre nos tenemos que acordar de eso. Ahora bien, una distribución con asimetría negativa es al revés. En el caso de la simetría negativa, pues la mayoría de los valores están por encima de la media, por eso la joroba
de la curva está a la derecha, ¿sí? Y se dice negativa porque la cola va hacia donde se encuentra el signo de menos. Aquí no tenemos los signos para representarlo. Pero el lado izquierdo es donde se encuentra el lado menos, el lado negativo del plano cartesiano. Por eso se dice que la cola va hacia el lado negativo. Vamos a abrir, espero que puedan ver, abrir el explorador de Internet. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de estos cuadrantes, ¿no? Yo no sé si lo puedo conseguir con una curva para enseñarles, ¿sí? Aquí tenemos algunas que nos hablan de lo mismo, algunas páginas. Quiero enseñarles a lo que me refiero. Básicamente ustedes ven que hacia este lado en el eje de las X es positivo, hacia este lado en el eje de las X es negativo. Hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Sobre el eje de las Y es hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿sí? Esto todos y todas lo vimos en nuestra educación antes de la universidad. Solamente necesitamos acordarnos un poquito de eso, ¿sí? No se espanten que la cosa no se complica demasiado. Bueno, además de hablar de la simetría o asimetría de las distribuciones, cuando estábamos en el primer curso de estadística, a muchos de nosotros nos hablaron de esto, de qué tan picuda o qué tan plana es la curva, ¿sí? Hay curvas muy picudas, o sea que agarran una forma, pues casi como de los conitos estos del que ponen en la calle para que no te estaciones, ¿sí? Y hay, estas se llaman leptocúrticas, las que son muy picudas. Las que son, más bien tienden hacia lo plano, se llaman platicúrticas. Esta incluso parece como un montecito, como un cerrito, pero incluso podría ser mucho más plana que esta, ¿sí? Estas se conocen, las planas, las que tienden hacia lo plano, se conocen como las platicúrticas, las distribuciones platicúrticas, ¿verdad? Y las que no son ni muy picudas ni muy planas, las que están más o menos en medio, se conocen como curvas mesocúrticas, ¿verdad? Esto al menos yo lo enseño en el primer curso de estadística. Esto es lo que se conoce como una kurtosis de la curva. Yo nada más les estoy dando esto para que entiendan por qué en el primer curso de estadística se les habla de esto. No vamos a profundizar demasiado. Nada más que entiendan la idea de que hay curvas que van hacia la izquierda, curvas que van hacia la derecha y curvas que son simétricas. Hay curvas picudas, curvas planas y curvas ni muy picudas ni muy planas, ¿verdad? La distribución normal se caracteriza, y ahorita lo vamos a volver a ver, por ser simétrica y por ser mesocúrtica. O sea, no se va ni para la izquierda ni para la derecha, ni tampoco es muy picuda ni muy plana, ¿sí? Todo aquello que les están diciendo en el curso 1, nada más es para que cuando llegan al curso 2 ya tengan más o menos claro esto, ¿sí? ¿Cómo es la distribución normal? Ahora bien, nada más entiéndanme que cuando hay una distribución, pues hay un eje de las X como este, hay un eje de las Y como este, y hay una línea que nos va diciendo el valor, nos va diciendo cuántas observaciones hay en cada valor. Si hay muchos hogares con ingresos bajos, pues la mayoría, eso se va reflejado en que la joroba de la curva, como vemos aquí, está del lado izquierdo, ¿sí? Porque la mayoría de los hogares tienen valores de ingresos bajos. Si la mayoría de los hogares tuvieran valores de ingreso medios, entonces lo que pasaría sería como aquí en la simétrica. O sea, los hogares con poquito ingreso serían poquitos, los hogares con mucho ingreso también serían poquitos, y la mayoría de los hogares estarían aquí en la parte del medio, donde está la forma. ¿Sí? Espero que quede más o menos claro. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo cuando queremos estimar una probabilidad
en una distribución continua es, pues, saber que toda el área por debajo de la curva representa el espacio total de probabilidades que tenemos, ¿sí? Así como cuando estábamos viendo la binomial, les decía yo que el valor de P y el valor de Q sumados nos tienen que dar igual a 1, ¿se acuerdan? Son valores, P puede ser igual a 0.80 y Q puede ser igual a 0.20. Entonces, 0.80 más 0.20 es igual a 1, ¿verdad? Aquí el principio es el mismo, ¿sí? Básicamente en la distribución continua, todos los valores, todos, los valores posibles que puede tomar la variable desde 0 hasta 5 millones, estamos hablando de ingreso, están abajo de la curva, ¿sí? Y como son todos los valores posibles, pues la probabilidad, sí, representada por el área que está abajo de la curva, es igual a 1. Nosotros lo que vamos a querer hacer, y eso vamos a hacer la próxima clase, es estimar una fracción del área total que hay bajo la curva, porque yo les voy a decir, a mí consígueme un valor entre 5,000 pesos y 10,000 pesos de ingreso mensual, ¿sí? Para un hogar. ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar se encuentre entre 5,000 y 10,000 pesos? ¿Sí? Entonces, ese valor de 5,000 y 10, entre 5,000 y 10,000 no representa todos los valores posibles, porque hay hogares con ingreso de 0, hay hogares con ingreso de 2,000 pesos, hay hogares con ingreso de 30,000 pesos, hay hogares con ingreso de 1, 5 millones de pesos al mes, ¿sí? Nosotros nada más queremos la probabilidad de estar entre 5,000 y 10,000. Pues esa probabilidad va a estar relacionada, va a estar representada, perdón, por esta área entre A y B, que se ve aquí, esta área que está coloreada de café. Nosotros vamos a tomar un pedazo del área bajo la curva. Acuérdense que el total del área bajo la curva es 1. Supongamos que el total, por decir algo, que el total representado por esta área café sea 0.25, o sea, 25% del total de 100% que hay bajo la curva. Espero que más o menos se esté entendiendo bien. Entonces, ya hablando de la distribución normal propiamente dicha, aquí estábamos hablando de, pues hay una enorme cantidad de distribuciones continuas. La distribución normal solamente es un tipo posible de distribución continua. Lo que sucede es que muchos fenómenos que tienen que ver con los seres humanos, acuérdense que las ciencias sociales se dedican a estudiar a los seres humanos, pues muchos fenómenos que tienen que ver con los seres humanos eh, son, se pueden aproximar adecuadamente utilizando la curva normal, la distribución normal. Por eso la distribución normal es muy usada en estadística para medir fenómenos sociales, ¿sí? La distribución normal, pues, es una distribución continua. No se hagan bolas con estos numeritos de abajo y los diferentes colores. Nada más necesito que me entiendan que el área debajo de la curva es igual a 1. Y que lo que vamos a estar haciendo en la próxima clase es tomar pedacitos del área bajo la curva para representar valores que finalmente se refieren a eventos posibles dentro del total de eventos, ¿sí? Que tiene nuestra población total. Entonces, para no meternos mucho en las complicaciones de qué es exactamente la curva normal, nada más entiéndanme tres cosas bien básicas. La distribución normal se utiliza cuando nuestros valores de nuestra variable son continuos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, que son variables que pueden tomar un gran número de valores como la estatura, como el peso, como el ingreso, como, déjenme pensar en otro ejemplo, como, por ejemplo, valores entre 0 y 100, ¿sí? Por ejemplo, si le están preguntando, si estamos preguntando qué porcentaje de personas están de acuerdo con algo o están a favor de algo, bueno, si es un valor entre 0 y 100, pues se puede utilizar una variable continua, ¿no? Sí, o sea, valores numéricos donde la variable puede en teoría tener un gran número de valores, ¿sí? Otro requisito de la distribución normal es que la curva tiene que ser simétrica, ¿verdad? No se debe de cargar hacia la derecha ni hacia la izquierda. Tiene que estar como este.
Aquí no la pusieron, pero la media de la distribución normal se tiene que representar con una línea aquí en medio, ¿sí? Exactamente aquí donde dice cero, una línea recta, ¿no? Aunque a mí me tiembla el pulso, la línea tiene que ser recta. Vamos a ver si les encuentro otro dibujo de la distribución normal, porque ya viéndolo bien, ese que les puse no me gustó mucho. ¿Ven? La distribución normal, no sé si aquí la alcanzan a ver, la media se encuentra exactamente aquí al centro, ¿sí? Entonces, eso ténganlo siempre muy claro. Por eso es simétrica. Por otro lado, otro requisito que tiene que cumplir la normal, y este a veces me cuesta un poquito de trabajo que me lo entiendan, es que no debe de ser ni muy picuda ni muy plana, como veíamos hace rato con las curvas picudas y planas, ¿sí? Esto quiere decir, si una distribución curva, ¿sí? Está muy picuda, como esta, esto quiere decir que hay muchas observaciones alejadas de la media. Si está muy plana, quiere decir que hay pocas observaciones alejadas de la media, ¿sí? Y no queremos ninguno de los dos escenarios. Queremos una distribución donde el 95% de las observaciones estén cerca de la media, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el 5% de las observaciones tienen que estar lejos de la media. O sea, no puede haber más de 5% de las observaciones a dos desviaciones estándares del año. Esto se los voy a explicar con más calma allá en el salón de clases porque siento que aquí por Zoom a lo mejor es un poquito difícil de entender. Pero bueno, ahorita quería que entendieran nada más eso. Ahora bien, para entender la cuestión, pongan mucha atención porque la clase, la clase de la próxima sesión se les hace muy difícil a los alumnos. Para poder trabajar con con la distribución normal, tenemos que utilizar algo que se llama la variable aleatoria normal estándar, o sea, los famosos puntajes Z, ¿sí? El valor de puntaje Z se traduce a cuántas desviaciones estándares de la media se encuentran valor dado. O sea, dicho, tratándolo de explicar en español, ¿sí? Si yo a la media le sumo y le resto la desviación estándar, porque acuérdense que una distribución continua, como son valores numéricos, pues se tiene que poder obtener una media. Acuérdense que al principio del curso repasamos cómo se saca la media, ¿sí? De variables continuas. Y también se debe de poder obtener una desviación estándar, ¿sí? Que también lo repasamos al principio del curso en aquel video del cómo obtener la desviación estándar para datos sin agrupar. Entonces, si a la media de la distribución que tenemos, ¿sí? Ya vimos que es una distribución normal, nos cumple los requisitos, a esa media le sumamos y le restamos una desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar. Entonces, la media más la desviación estándar la dibujamos con una línea para acá y la media menos la desviación estándar la dibujamos con una línea por acá, ¿sí? Entonces, si el puntaje estándar Z me dice que una observación se encuentra a 1.5, ¿sí? Desviaciones estándares de la media, y es positivo, 1.5 positivo, quiere decir que esa observación se encuentra por aquí, por el lugar del 1,5 desviaciones estándares de la media, ¿sí? Y si es negativa, menos 1.5 desviaciones estándares de la media, pues se ubica por este lado, ¿verdad? Por este lado que es negativo. Esto se va a entender un poquito mejor en la próxima clase. Nada más quería darles esta explicación para no entretenernos mucho la próxima clase explicando exactamente qué es la curva normal. Ahorita, aunque seguramente se están quedando con dudas, ya me entendieron la idea básica de lo que es una distribución normal. Con eso me conformo. La clase que viene ya vamos a poder trabajar con ella. Entonces, por el momento me despido, les dejo y acuérdense que tenemos un ejercicio que entregar. Dos, porque vamos a hacer un ejercicio y aparte vamos a hacer un ensayo sobre muestreo, ¿sí?
Yo los veo la próxima clase. Que estén muy bien.